Hola a todos, me llamo Alia y este es mi nuevo vídeo de Rusia en este canal. Pues hoy nos toca un tema bastante interesante. Os voy a contar algo sobre una ciudad muy bonita, muy pequeña. Al mismo tiempo no es Moscú, no es San Petersburgo. Voy a hablar sobre una ciudad que se llama Vladimir. Pues, ¿estáis interesados? Pues ya, vamos a empezar. Entonces, ¿qué tenemos con vosotros? Vladimir es una de las ciudades más interesantes y bonitas del Anillo de Oro de Rusia. Y es un lugar donde se conserva la historia auténtica y antigua de Rusia. Pero, ¿qué es verdaderamente? ¿Qué es el oro? Bueno, el Anillo de Oro de Rusia. Vamos a ver qué es esto. El Anillo de Oro de Rusia es la ruta turística más famosa del país. Es un camino en forma de círculo que conecta varias ciudades antiguas del noreste de Rusia. Pues, sí. Entonces, las 8 ciudades principales de esa ruta son Sergei Posad, Perezavl-Zalesky, Rostov el Grande, Yaroslavl, Kostroma y Ivanovo, y después va Suzdal y Vladimir. Bueno, es la ciudad donde a menudo la ruta se cierra para volver a Moscú. Y ahora, gente, os voy a contar un poco de la historia de esta ciudad. Vladimir fue la capital de uno de los principados rusos más poderosos. Fue un centro importante para escribir crónicas, o sea, libros de historias antiguas. Y para la arquitectura de piedra blanca también. Sus monumentos más famosos están incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y bueno, también la historia de la ciudad es muy antigua. La fecha oficial de su fundación es el año 1108, cuando el príncipe Vladimir Monómaco construyó una fortaleza bastante poderosa en la orilla del río. Y bueno, así empezó todo. Pero ahora vámonos conmigo para ver los lugares imprescindibles de Vladimir, de esta ciudad magnífica. Vámonos conmigo y os cuento todo. Empiezo mi ruta por la Catedral de San Demetrio, construida en 1197. Sus muros de piedra blanca se ven súper impresionantes, cubiertos por más de 600 relieves tallados. Hay santos, animales y el propio príncipe con sus hijos. Es algo que nunca había visto en mi vida. Caminamos un poco más y vemos que a un minuto de la catedral hay un mirador en lo alto de la colina. Desde aquí se ve un paisaje increíble. El valle del río Klashma, la parte de la ciudad al otro lado del río y las cúpulas doradas de la catedral Uspensky. Abajo el río serpentea y detrás se extienden bosques y colinas. El mejor momento es el atardecer, cuando el sol lo tiñe todo de un cálido color dorado. De fondo se oyen las campanas y el sol brilla con fuerza. La piedra blanca y el oro de las cúpulas resplandecen de tal manera que no puedes apartar la mirada. Es la Catedral Uspensky, que está a unos 2 minutos del mirador. Y aquí, como podéis ver, estoy yo con una cara sonriente porque he tenido mucha suerte de pillar un día soleado para visitar la ciudad. La Catedral Uspensky fue construida en 1158. Es más antigua que muchas catedrales de Europa. Un dato increíble. Esta catedral sirvió de modelo para la Catedral Uspensky del Kremlin de Moscú. Esta catedral es el segundo y el último monumento histórico de Vladimir que está incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Vamos caminando un par de minutos más y ya estamos en la plaza del monumento a los bautizantes de la tierra de Vladimir. Vamos a acercarnos un pelín. Ahora mismo sí que podemos ver todo más de cerca. El mismo monumento de 14 metros de altura y 5 toneladas de peso muestra al príncipe Vladimir sobre un caballo, con un estandarte de Cristo, y junto a él al obispo Teodoro con un evangelio. Sus rostros miran al este, hacia donde llegó la fe cristiana. Inaugurado en 2007, se alza en un mirador con vistas al río Klashma. Si te gusta el contenido y te está aportando valor, puedes apoyar el canal dándome un café escaneando este código QR.
Aquí lo voy a dejar por un par de segundos por si quieres hacerlo. Y si ya lo has hecho, pues muchas gracias, de verdad. Entonces, así sí que seguimos. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora a contemplar las vistas. Y aquí ya tenemos algo completamente distinto, una escultura dedicada al pintor en el mirador de la colina. Normalmente cuando la gente pasa cerca de las esculturas, les tocan algunas partes con la mano para atraer la suerte, como dicen. Nosotros decidimos seguir la tradición y no perdernos nada de lo bueno que nos espera. Sigo mi ruta por la calle Georgievskaya y encuentro algo muy épico. Este tipo que podéis ver, Yuri Dolgorukiy, fue el fundador de Moscú, pero los de Vladimir también le hicieron su propia estatua. Y mola un montón, ¿no? La escultura pesa 5 toneladas, mide más de 5 metros y está hecha de bronce puro, como un gigante con estilo. Lo pusieron justo en el mirador de la calle Georgievskaya, donde según los cronistas estaba su antiguo palacio, o sea, está en su propia casa. Caminamos un poco más por la calle Georgievskaya, una de las calles de paseo principales de Vladimir, y ella nos lleva directo a la torre. Miramos, la torre de agua de ladrillo rojo, construida en 1912, y no es una vieja bomba de agua, es el Museo Vladimir Antiguo. Por cierto, fue el primer museo de Rusia que abrió dentro de una torre de agua. Eso sí que es ingenuo de ingenieros. El museo está en la que todos conocen como la Iglesia Roja de ladrillo. Fue el último templo que se construyó en Vladimir antes de la Revolución Rusa. Por desgracia llegamos tarde cuando ya el museo estaba cerrado, pero aquí os dejo un par de fotitas para que las veáis. Pues gente, ahora mismo os quería dar un par de consejos, los 3 consejos más importantes para visitar la ciudad Vladimir. El consejo número 1, no tratéis de, recorrer toda la ciudad en coche. ¿Por qué? Bueno, porque todos los lugares están cerquita unos a otros y por eso no hace falta que lo hagáis, ¿vale? Entonces, aprovechad el tiempo, si hace buen tiempo, aprovechadlo y nada, merece la pena caminar, pasar un ratito en la calle en vez de, ir en coche, parar cada 5 minutos. A mí me parece que este consejo es muy importante, es mi recomendación personal. Decidís vosotros si seguir el consejo o no, pero así es como lo veo yo. El consejo número 2. Pues os aconsejo que, reservéis un hotel, una habitación en un lugar que está en el centro, que está ubicado en el centro. ¿Por qué? Porque así se mejora mucho el pasatiempo en la ciudad en general, porque así no pasáis más tiempo en camino para llegar a un lugar céntrico, porque normalmente todos los lugares que valen la pena de ver están en el centro. Entonces yo os recomiendo elegir muy bien la ubicación de los apartamentos, del alojamiento donde os apetezca quedar. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Y la tercera recomendación mía, la personal, es que vosotros hagáis todo con antelación, de antemano. O sea, si os apetece un día de la visita de esta ciudad, Vladimir, visitar un museo, una exposición, os aconsejo que lo hagáis de antemano. Porque puede ser que un día que vayáis a la ciudad ya no sea posible de reservarlo, de apuntaros para una visita,
porque bueno, las plazas son limitadas. Entonces os aconsejo hacerlo todo con antelación. Y bueno, recuerda, el verdadero Vladimir no son solo fechas aburridas de un libro de texto, de los manuales. Es la fuerza de las piedras blancas de la UNESCO que protege con muchísimo cariño. Así que es una ciudad viva, acogedora, que definitivamente te espera a ti, aquí, tu visita. Entonces, planéalo ya. Y antes de terminar, si te interesa la cultura eslava, su idioma y quieres conectar con personas reales, aquí te dejo el código QR para descargar la aplicación Latislava. ¿Ya? ¿Hecho? Muy bien. Entonces ahí puedes conocer a chicas eslavas que quieran practicar español contigo. Si ya está hecho, pues ahí te veo. Pues nada, gente, estos lugares que, bueno, os acabo de enseñar son los más visitados en esta ciudad, son los más famosos y, bueno, están llenos de mucha profundidad histórica, si así podemos decir. Y bueno, este vídeo está a punto de terminar y muchas gracias por haber visto el vídeo, por haber seguido con nosotros hasta el final. Y si queréis ver más vídeos sobre otras ciudades rusas que también son ni menos bellas, guapas y llenas de historia de Rusia, pues dejad vuestras opiniones en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.